Realmente, qué hermosa canción. Pensar en todo lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que hace en nuestras vidas, cómo cumple sueños, anhelos, cómo contesta oraciones. Hay una persona que está en medio nuestro hoy que hace más de un año nos contaba que su gran anhelo era ver a su familia, a toda su familia en la iglesia. Y hoy se hace realidad. Porque Dios contesta sueños, porque Dios contesta oraciones y porque cuando uno le pide algo de acuerdo a lo que Dios anhela y desea, dice la Biblia que lo tenemos. Y el Señor dijo, no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal. Así que te animo a que todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios se lo pidas a Él, porque Él te lo va a dar. Y hoy el Señor puso en mi corazón hablar sobre un tema que es como que me viene dando vueltas hace rato. Esto de que queremos convencernos en generar un mundo ideal en donde no haya problemas. Yo esta mañana veo muchas edades, veo niños pequeños y gente con edad. ¿Quién puede levantar la mano y decir que nunca vivió una crisis? A ver, empecemos a definir. ¿Qué es una crisis para ustedes? ¿Qué es una crisis? Situación límite. Bien. Y Eduardo. Oh, bien. Bueno, acá tenemos el positivo de la clase. Bien, vamos, Edu. Es la oportunidad para estar mejor. Pero la crisis en realidad es justamente eso, es una situación límite. Ahora, crisis solamente son las económicas, ¿verdad? Ah, ¿qué puede ser una crisis? Familiar, económica, una enfermedad, relacional, una pelea espiritual. O sea, hay crisis de todo. ¿Y hay alguien que pueda decir que siempre vive en crisis? ¿Verdad que es como que la vida pareciera un transitar entre montes y valles? Estamos arriba, parece que todo anda bien, y yo siempre digo, cuando todo va bien, prepárate, porque en cualquier momento viene el acantilado. Hay que sacar el paracaídas porque la vida va entre una cosa y la otra. A ver, salvo que alguien pase acá y diga, yo la verdad que hace 80 años que vivo, la pasé de 10 los 80 años. O hay alguien que tenga acá y tenga 20, 30, 50 y digo, la verdad, hace 30 años que estoy en crisis. Porque las crisis pasan. Las situaciones límites, un poco hablábamos de esto el viernes en la reunión de iglesia. Nos encontramos con crisis, Dios obra y terminamos saliendo. Mi gran, no preocupación, sino el gran desafío que quiero que exploremos juntos esta mañana es porque muchas veces no nos hacemos cargo de lo que tenemos que vivir. No sabía cómo llamarle a esta palabra responsabilidad. Porque si bien muchas cosas nos vienen de afuera, y hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar. ¿Podemos controlar un accidente automovilístico? ¿Podemos regular el mundo? ¿Podemos hacer... Muchas desgracias se pueden evitar, pero quizás no la puedas evitar vos. ¿Puedo evitar una crisis financiera? En mi familia sí, si manejo bien mi presupuesto. Pero si se cae la bolsa de China, ¿qué tengo que ver yo? Y por ahí toda empresa está con problemas porque en China se cayó la bolsa. A ver, hay situaciones externas que no podemos controlar. Lo que sí nosotros podemos controlar es cómo reaccionamos a lo que sucede en nuestro entorno. Porque la manera en que vos te conduzcas, la manera en que vos reacciones ante la crisis, eso sí es responsabilidad tuya. Y ahí viene cuando yo digo
Y el título de hoy, ¿cómo vivo las crisis? O en otras palabras, ¿qué tan responsable, cómo me hago responsable de mi reacción ante las crisis? Cuando una persona está alejada de Dios, Dios no forma parte de su esquema de decisiones en la vida. Normalmente cuando viene una crisis suele tomar dos caminos. Muchos se enojan más con Dios y se quejan a Dios y le echan la culpa a Dios de todo, ¿no? Hay una inundación en alguna parte del país, hay un accidente, hay un loco que agarra un avión y tira dos torres y le echamos la culpa a Dios. El pobre Dios no tiene nada que ver, pero la gente se enoja con Dios. O la crisis muchas veces acerca a Dios. Ahora, paradójicamente, los que decimos que somos cristianos, que decimos que hemos creído en nuestro Salvador y Señor, que ante la crisis debiéramos estar confiados, debiéramos transitarla en paz, sabiendo que Dios ha prometido que en las crisis Él nos alza y nos lleva de sus manos. Muchas veces en la crisis terminamos también quejándonos de Dios, alejándonos de Dios. Y yo quiero transitar en esta mañana justo por ese camino. ¿Qué significa que vos te hagas responsable de tu reacción? ¿Qué significa la responsabilidad? Si tuvieras que definirla, ¿qué es una persona responsable? Una persona responsable es la que toma decisiones, asume las consecuencias por lo que está viviendo. Una persona, ¿no es eso lo que nosotros intentamos desarrollar en nuestros hijos, por ejemplo, cuando crecen? Que se hagan ¿qué? Responsables, ¿de qué? De estudiar, de lavarse los dientes, de cambiarse, ¿eh? Los que tenemos niños pequeños sabemos cómo luchamos todos los días con eso. Probablemente no es algo que venga innato en nosotros, pero en un niño lo desarrolla. Tenés prueba el viernes y bueno, ¿quién tiene que estudiar? ¿El papá o él? El nene. Y le tenemos que enseñar. Probablemente los primeros años de su estudio uno lo tenga que acompañar y demás, pero no encuentro a nadie que tenga un hijo en la facultad y todavía le esté diciendo, che, acordate que tenés que estudiar para el martes, ¿o sí? Muchas veces los padres, hay algunos grandotes que necesitan de los padres todavía, pero tratamos de enseñar la responsabilidad. Ahora muchas veces hacemos hincapié en este tipo de responsabilidades. Nos equivocamos o fallamos en enseñar y en vivir lo que significa hacernos cargo de las propias decisiones que tomamos ante la crisis o cómo reaccionamos. Nosotros podemos ser responsables moral y espiritualmente ante Dios por decisiones que tomemos en nuestra vida, ¿sí o no? Y vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables ante uno mismo por nuestra propia conciencia. ¿O no es realidad que hay veces que uno hace cosas y se siente responsable, pero ¿por qué? Porque Dios te lo dijo, lo dijo. No, porque vos mismo te sentís mal, la misma conciencia de uno, y sin duda somos responsables ante los demás, somos responsables civilmente, penalmente. Toda comunidad, vas a una escuela, tiene sus reglas para convivir. Estás en un grupo de amigos, ese grupo de amigos tiene sos responsable ante ellos de cómo te comportas. Muchas veces nosotros la responsabilidad la asociamos con error o con castigo, porque siempre pensamos en la consecuencia de no hacerte cargo, porque eso es lo que nos machacaron desde chicos, ¿no? Si no sos responsable para estudiar, te va a ir mal. Si tenés la mochila en orden, estudiaste, preparaste las cosas y uno da con eso. Entonces uno muchas veces asocia la responsabilidad con un error o un castigo. Muchas veces también nos suena mal la responsabilidad porque parece que va en contra de la propia libertad. Parece que una persona responsable no es libre. ¿Sí? El responsable, ¿cómo identificas a alguien responsable en un grupo? Es el que llega a horario, el que tiene todo preparado. Y tenés del otro lado el que dice, yo hago lo que quiero. Como que hacer lo que uno quiere sería lo contrario de responsabilidad, pero no tiene nada que ver. Muchas veces creemos que atenta contra nuestros gustos y nuestras responsabilidades. Probablemente te guste dormir mucho, pero si tenés un trabajo y el horario de entrada es a tal hora y tenés que estar,
para ser responsable a ese horario. Y muchas veces la responsabilidad la vemos como opuesta a la diversión. Y en realidad la responsabilidad lo único que se opone es a la diversión desenfrenada. Porque uno puede ser, es más, vieron ahora el eslogan que el gobierno está dando con respecto al alcohol. Beber, ¿cómo? Responsablemente. O sea, no significa de prohibir todo, sino que uno puede disfrutar de muchas cosas, pero de manera responsable. Entonces, la diversión no es lo opuesto a la responsabilidad. Uno puede divertirse responsablemente. ¿Entienden hacia dónde quiero llevar hoy? Porque hay responsabilidades que nosotros normalmente le empezamos a echar la culpa a los demás. Cuando hablamos de ser responsable ante los otros, por ahí nos pasa algo y lo primero que hacemos es como Adán, fue ella. Uno de los chicos, Nico me contaba, creo, que en la escuela los otros días un compañero hirió a otro, y aparentemente le hizo un tajo bastante grande con un fierro. El maestro, ¿quién fue? Nadie. Ajá, un uno a todos. No sé si será la mejor resolución del maestro, pero muchas veces nadie fue. ¿O no te pasó? ¿Están tus dos hijos peleando? Bueno, ¿quién fue? Él. Porque tenemos esa tendencia a no hacernos cargo de lo que hicimos. Cuando hablamos de nuestra propia conciencia, muchas veces sabemos que algo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, y nuestra propia conciencia empieza, ¿vieron? Porque la Biblia habla de eso, que nuestra propia conciencia nos avisa, y uno que intenta escapar. Entonces, no quiero pensar más, pum, me clavo una película, 2, 3 películas, hasta las 4 de la mañana que no doy más de sueño, me duermo. O escucho música y me lleno, aturdo mi mente para calmar mi conciencia. Y ni hablar cuando eso de lo que me tengo que hacer responsable tiene que ver con Dios. Porque entonces ahí lo que más la mayoría hace, bueno, Dios no existe, entonces a Dios no le tengo que rendir cuentas. Primer versículo que tenés ahí en tu bosquejo de Romanos 4:12 dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y quiero que esta verdad la tomes, porque Él va a pedirte cuentas de lo que hagas. Nosotros como cristianos los que hemos creído en el Señor, sabemos que todos nuestros errores, nuestros pecados, ¿quién los cargó sobre sí? Jesucristo en la cruz. Él murió por nosotros. Y estamos tranquilos que la gracia y la misericordia de Dios hace que aún todos los errores que yo cometí y los que pueda llegar a cometer, el Señor ya pagó ese precio en la cruz. Pero de todas maneras Dios me va a pedir cuenta de las cosas que hice o no. En la Biblia, en Corintios, habla de un tribunal en donde no van a ser juzgados los pecados de los hijos de Dios, porque los pecados, ¿qué dice? Él los pagó Jesucristo en la cruz, pero sí se van a evaluar nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos dio? ¿Cómo aproveché el tiempo que viví en la tierra? ¿Descubrí el propósito que Dios tenía para mí? Y en esto es lo que tiene que ver un poco el título para los 6 puntos que vamos a intentar ver rápido hoy. ¿De qué manera? ¿Qué claves podemos encontrar en este personaje bíblico que vamos a ver hoy, que es Daniel? Algunas claves para vivir una vida responsable. Para vivir una vida responsable en tiempo de crisis. Que cuando venga la crisis a mi vida, que puede ser una enfermedad, que puede ser económica, la partida de un ser querido, la ausencia de algo, la necesidad de algo. Porque, Dios ha prometido a sus hijos que nunca va a faltar algo para comer y demás, pero Dios no prometió darnos con todos los gustos. Eso, el que agarró un versículo de la Biblia y te dijo que vos todo lo que querés y lo podés pedir a Dios, te mintió. Porque eso la Biblia no lo dice. La Biblia dice que Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero hay veces que nosotros creemos que tenemos necesidades y estamos mal,
¿Cómo afrontamos las crisis? Y acá quiero plantearte 6 claves, 6 consejos de un hombre de Dios como Daniel. No podemos leer todo el libro de Daniel, creo que muchos lo conocen. Daniel, ustedes recuerdan, había sido llevado cautivo, ¿sí?, a donde estaba Nabucodonosor en Babilonia, estaba lejos de su país, sufría el estar como extranjero, sufría el aprender otra lengua. El rey quiere seleccionar a los mejores hombres que haya en su reino. Dentro de ellos estaba Daniel y sus amigos, y los llama. Y dice en primer lugar, y el primer punto, que nosotros para enfrentar tiempos de crisis, lo primero que tenemos que hacer es proponernos obedecer a Dios, o proponerse obedecer a Dios. Fíjate que en Daniel 1.8, un versículo que los que han venido alguna vez a la iglesia seguro que lo escucharon, dice en Daniel 1.8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ustedes saben que los judíos, por ciertas tradiciones, ellos no podían comer cierto tipo de alimentos. En la corte pagana, a donde Daniel había sido llamado para ser instruido, se servían estos tipos de alimentos. Y no solo eso, sino que eran alimentos que le hacían mal a su propio cuerpo. Y Daniel hizo algo. Él estaba en una crisis. Él estaba afectado por su entorno. A él le habían obligado a aprender otra lengua. Él ya no hablaba más el hebreo, o sea, lo sabía. Él era un exiliado, no estaba en su país. Su entorno lo podría haber transformado, él se podría haber mimetizado con los de Babilonia, pero él dijo, me propongo en mi corazón no contaminar. ¿Por qué? Porque sabía que eso le agradaba a Dios. Nuestro mayor problema como hijos de Dios, cuando enfrentamos una crisis, es que no tomamos esta resolución. Que lo primero que nos vamos a poner como en la lista de prioridades no es qué va a pensar mi esposa, mi esposo, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi jefe de trabajo, qué van a decir mis compañeros. No. Me propongo obedecer a Dios. Primero Pedro dice que nosotros hemos sido llamados a la obediencia. Es increíble cómo ante la crisis, aún personas que por años han dicho que son cristianas, toman decisiones, permítanme la palabra, estúpidas, sin sentido, dándole la espalda a Dios. Y uno dice, ¿por qué? Porque no han propuesto en su corazón, no han tomado la determinación de obedecer a Dios. Ayer en los jóvenes, en la reunión unida, hablábamos de cuán fácil nosotros bajamos los estándares de conducta cuando en vez de relacionarnos personalmente, lo hacemos cibernéticamente. Porque para algunas relaciones interpersonales, no, ¿cómo vas a decir una mala palabra? ¿Cómo vas a hacer eso con tu novia que no se debe y demás? Pero cuando estamos al frente de la computadora o con un teléfono, con la tablet, viva la pepa. Y bajamos los estándares cuando usamos algún dispositivo electrónico. Daniel dice, se propuso obedecer a Dios, se propuso no contaminarse. Si vos querés enfrentar una crisis y ser responsable y enfrentarla con éxito, lo primero que tenés que hacer es decidir obedecer a Dios, proponerte hacerlo. Pero en segundo lugar, tenés que ejecutar las decisiones que sean necesarias para obedecer a Dios. ¿Qué hizo Daniel? Dice, él propuso en su corazón no contaminarse y se quedó orando todo el día, Señor, ayúdame a vivir esta crisis. ¿Y se quedó haciendo eso Daniel? No, dice que fue. Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que ¿qué hizo? Le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara. Y él le dijo, bueno, te tengo un plan, hagamos una cosa, no me des toda esa comida, ese vino, yo no lo quiero. Dame fruta, verdura y agua. 10 días. Y hace la prueba. Si de acá a 10 días vos ves que nuestros rostros están mejor, vamos a seguir con esto. 2 años estuvo capacitándose.
Daniel en el reino. Y durante los 2 años comió eso porque a los 10 días ellos estaban mucho mejor. Esto tiene que ver también con algo de lo que hablábamos hace unos días. No sirve de nada que vos decidas algo si después no ejecutas algo para llegar a esa decisión, ¿se entiende? ¿Cuánta gente dice, estoy en problemas? Sí, ¿qué vas a hacer para salir de ahí? ¿Qué estás esperando que ocurra? O sea, hay que tomar una acción. Hablábamos el viernes de la diferencia de la fuerza o la energía potencial y la fuerza cinética. Recordando un poco de física del secundario. Energía potencial es la energía almacenada en un cuerpo que está en reposo. Y la energía cinética es la fuerza desarrollada por un cuerpo en movimiento. Es como decíamos los otros días, ¿recuerdan? Un carrito en la punta de la montaña rusa. ¿Vieron que alguno fue alguna vez a la montaña rusa? A mí me gusta eso. Aunque se siente, hay algunos que no suben ni que los dopen, suben arriba. A mí me gusta. Al principio el carrito sube lento porque lo llevan con un motor y lo ponen arriba de todo. Ahí el carrito tiene todo el potencial para desarrollarse, pero hasta que no lo largan no lo desarrolla. En el momento que empieza a bajar, y ahí sí, a vos todo acá y vas, y ahí desarrolla energía. Muchas veces nosotros en la vida estamos así, llenos de cosas para hacer, pero no hacemos nada. Llenos, vamos a explotar de un montón de cosas que podemos hacer y no las terminamos haciendo. Tenés que tomar decisiones para enfrentar una crisis, no solo proponerte obedecer a Dios, sino tomar las decisiones correctas. Pero como hijos de Dios, tenemos que hacer una tercera cosa que nos va a llevar en la dirección correcta para enfrentar una crisis, y es orar siempre. Dice Daniel 2, del 15 al 18. Acá el rey había sacado un edicto, ¿no? Si no le adivinaban el sueño al rey, él quería matar a todos los que tenían conocimiento en el reino, porque él quería saber la interpretación. Y dice, le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a casa y se lo contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Y dice, al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. No hay una demostración de desesperación de Daniel. Dice la Biblia, y Daniel estuvo encerrado 40 días llorando porque le había tocado vivir lo que tuvo que vivir. Él había propuesto obedecer a Dios. En algún momento de su vida había tomado las acciones necesarias que lo llevaban a esa obediencia. Y cuando tuvo que enfrentar otra crisis como fue esta, porque esto ya estamos en otra parte de la historia de la vida de Daniel, en donde el rey dice, si no me adivinan en el sueño, los voy a matar a todos. Y él hace de vuelta lo correcto, toma una acción, dice que va a hablarlo al jefe, y le dice, ¿cómo es esto? Pide hablar con el rey, le pide tiempo. ¿Pero qué hace? Se pone de rodillas y ora. En el Nuevo Testamento, en la carta de Tesalonicenses, no está ni en el bosquejo ni en los apuntes, dice que cuando un cristiano ora suceden grandes cosas. Orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios, dice el Señor. Y muchas veces la oración no es la extorsión para Dios. Dios necesita que nosotros oremos, porque a través de eso revelamos nuestro corazón. Y muchas veces no sabemos enfrentar la crisis porque no somos hombres y mujeres de oración. Es increíble ver la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl tomaba decisiones,
y cuando se acordaba que había un sacerdote para preguntar algo, le consultaba qué hacer. David, en sus épocas de gloria, el rey David, cada paso que quería dar, preguntarle al Señor si vamos. Consultemos al Señor si vamos a atacar o no tal cosa, si hacemos esto o no. Cuando llega la crisis a tu vida, ¿has incorporado la herramienta de la oración? Doblar tus rodillas y decirle: Señor, mañana tengo este día tan difícil. ¿De dónde voy a sacar el dinero que necesito para esto? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para iniciar tal tratamiento? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para ver esa cama vacía, o ese lugar, o esa persona que ya no está? Hay que orar. Tenemos que orar siempre. David dice que oró con sus amigos. ¿Y qué pasó? Y lo que pasa siempre, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios contesta. Vino la revelación, vino la contestación, él recibió el sueño. De hecho, lo pudo contar al rey. No solamente fueron salvadas sus vidas, sino que también ellos fueron salvados de morir. Y eso nos lleva al cuarto punto. Y es que nosotros debemos agradecer siempre. Luego de que el Señor le contestó a Daniel la interpretación del sueño, él dice: a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. ¿Qué hace Daniel? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay que darle la gloria a Dios y agradecerle por lo que le hace. ¿Recuerdan los que estuvieron el viernes qué le pasó a Sansón? Sansón se vio en una situación límite, estaba atado y lo sacaron y los filisteos festejaban: ahora lo vamos a matar a Sansón. Y dice que el espíritu de Jehová vino sobre él, rompió las cuerdas. ¿Qué tengo por acá? Una quijada de asno. La agarró y empezó. 1000 filisteos mató en un día. Se llenó tanto de orgullo que hasta se hizo un cantito. Yo junté un montón, Sansón 2 montones, ¿ya? Y se hizo el cantito para él. Él dice: yo lo junté. Y después Dios lo tuvo que meter en otra crisis para que aprendiera que él dependía de Dios. Cuando has podido superar una crisis, le has dado la gloria a Dios. Hay veces que nos encontramos en alguna crisis familiar, y parece que hace falta la intervención del Papa para que se solucione, ¿no? Complicado. Y hay alguno que en la familia dice: no, pero para, yo voy a hablar con fulano y mengano. Y resulta que habla con fulano y mengano y las cosas se arreglan. Ah, viste, fui yo, papá, porque yo lo fui a buscar. Es Dios, es el Señor. En todo caso, su Espíritu nos ilumina, nos guía. Pero si no estamos agradecidos, muchas veces Dios después nos tiene que volver a meter en otra prueba. A Sansón le hizo eso. A Sansón le dio una victoria tremenda, pero Sansón no le dio la gloria a Dios. Entonces dijo Dios: ahora te voy a mandar sed. Y a los minutos de haber matado a 1000, él se estaba quejando con Dios porque se iba a morir de sed. Y muchas veces nosotros, tan solo porque no le damos gracias a Dios, volvemos a la misma. Claves para una vida responsable en tiempo de crisis. Lo primero: proponerse obedecer a Dios, tomar las decisiones correctas, orar, agradecer. Pero en quinto lugar, tenemos que mantener la conducta sin especular con los resultados. Mantener la conducta sin especular con los resultados. Estoy yendo muy rápido por la historia de Daniel, pero en el capítulo 3 del libro de Daniel, Daniel se enfrenta a otra crisis. Hay un gran rey que hizo una estatua y ahora quiere que todos se arrodillen y la adoren y le rindan culto. Y ellos saben, como judíos que son en un país extraño, pero que han decidido obedecer a Dios, que eso no lo deben hacer. Y dice Daniel 3 del 15 al 18: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos.
Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a sus dioses. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a modificar nuestra conducta en virtud de las circunstancias que nos rodean. Yo escuché alguna vez hablar a alguien de la ética de situación. Negociar tus principios espirituales, morales, de acuerdo a cómo estamos. Para tener éxito al enfrentar una crisis y hacerlo como Dios quiere, nosotros tenemos que mantener la conducta, aún pensando en lo que pueda pasar. La crisis en tu vida puede ser ese momento con tu novio o con tu novia, y la crisis es saber cómo seguís. Y hay muchos que aprendieron mucho de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, pero lo negocian en el altar de un momento de placer. O aquel que trabaja y tiene que cumplir con ciertas obligaciones, pueden ser de un patrón, puede ser de tu propio negocio, y las circunstancias, las leyes argentinas, el AFIP, el contador o quien fuera, nos enfrenta a situaciones en donde podríamos estar negociando algún principio de Dios. Y Dios dice que mantener la conducta. Estos jóvenes, los amigos de Daniel, ¿recuerdan lo que pasó? Ellos, ¿qué hicieron? ¿Se adoraron ante la estatua? No. ¿Y el rey qué dijo? Tanto que hablabas, ahora te quiero ver. Los agarró a los tres, los ató al horno de fuego y se quemaron vivos, y hoy estamos todos llorando. No. El rey dice que se asomó. Los veo a los tres caminando vivito y coleando, dijo. Y hay un cuarto. Porque aun cuando las circunstancias parezcan totalmente extremas, Dios tiene una salida de la cual nos sorprende. Pero hay una condición. ¿Qué hubiera pasado si ellos, instante antes de que lo ataran y los tiren al horno de fuego, se hubieran arrodillado? ¿No era más fácil? Lo dejaban contento al rey. Pero ellos no iban a negociar sus principios de Dios. Es increíble ver, y esto lo digo con dolor en mi corazón, como muchas veces en la consejería pastoral que hacemos, vemos familias que por años han venido, han alabado a Dios, dicen que creen en Dios, y en la primer crisis, los primeros que negocian son los principios de Dios. ¿Por qué? Sobrados ejemplos tenemos en la Escritura de que haciendo lo que Dios quiere, Él da la victoria. En sexto lugar, Daniel no solo se mantenía en sus principios ante la crisis, sino que mantenía una rutina de ejercicios espirituales. Ya estamos en otra época de la vida de Daniel, capítulo 6. De vuelta, un rey quería que lo alabaran a él. Había decretado que todos debían postrarse ante su presencia, ya no ante una estatua, sino ante él mismo. Lo habían engañado. Daniel estaba como uno de los gobernadores de todo el reino, el principal era Daniel. Y dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pero es increíble lo que aclara la Biblia después, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. O sea, en su esquema de vida, Daniel todos los días oraba 3 veces al día.
probablemente leía la Biblia también, no como la tenemos nosotros, habrá tenido la Torá, habrá tenido algunos libros. Vino la crisis, sin duda habrá orado, pero no modificó sus hábitos espirituales, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Muchas veces ante la crisis, toda disciplina la dejamos de lado. Y aquello que sabemos que nos hace bien, lo dejamos de hacer. Y eso va en nuestra contra. Siempre me reniego aún de cómo a veces reacciono yo. ¿Por qué ante el primer cimbronazo le hacemos pagar los platos rotos a Dios? Y lo primero que hay, ¿alguien no está en la reunión? ¿Lo llamas? ¿Por qué no viniste? Y no, porque tuve una semana difícil. ¿Por qué tiene que ver Dios con eso? Vení y está junto con los hermanos, vení a alabar a Dios, pero no, el primero que paga los platos rotos es Dios. No, estoy tan mal con la crisis que no puedo ni leer la Biblia, no puedo orar y abandonamos y nos vamos apagando y somos esa brasita como que separamos del fuego y después se enfría. Dios dice, mantener tus disciplinas espirituales. No negocies los principios de Dios y mantenete cerca junto a Él. Y por último, para enfrentar las crisis y para vivirlas a la manera de Dios, debemos perseverar en el camino. Y te puse un versículo que dice en Daniel 5:31, para entonces el rey Darío tenía 62 años. Darío viene a reinar a donde estaba Daniel después de que el rey anterior había visto una escritura en la pared, no sé si recuerdan, y Daniel le interpreta esa escritura. El reino es invadido por Darío y él asume. Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, ¿cuántos años tiene? A ver, cuando leímos en el capítulo 1 de Daniel, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿cuántos años tenía Daniel ahí? Entre 18 y 20 años. En el capítulo 6 de Daniel, ¿cuántos años tiene Daniel? ¿25? ¿30? ¿Quién da más? Se calcula que aproximadamente 90 años. Entre 80 y 95 es la franja de edad que la mayoría de los teólogos se ponen de acuerdo. Muchos hablan de que él tenía entre 90 y 93 años. Ahora, o sea que cuando a Daniel lo tiran al foso de los leones, no era un pibe que tenía todas las ganas de llevarse el mundo por delante.